Bueno, con algunos imprevistos del directo, empezamos el culto de esta mañana y os animo a que me acompañéis a un texto que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, que es a partir del versículo 14, del 14 al 18, que dice así. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrestados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo vamos de paciencia? Bueno, bastante. Bien. A mí cada vez me va bajando. Te cuesta más, ¿verdad? Cuesta más. En muchos aspectos yo creo que necesitamos de paciencia, y a veces pienso, cuando nos habla Pedro en este texto de esta venida del Señor, que hasta que Él venga tenemos que ser pacientes, pero durante esta paciencia tenemos que entrenarnos en muchas cosas, ¿no? En buscar esta santidad y en estar pendientes de no caer, ¿no? Pero tenemos una paciencia activa, por decirlo de alguna manera. Así que os animo a tener este pensamiento en esta mañana, a estar prudentes y creciendo en el Señor. ¿Tener paciencia el uno con el otro? También, con el uno con el otro, con la familia, sobre todo en estos días que estamos muy cerraditos en casa todos. En general. Pues os animo a ponernos en pie y empezar al Señor cantando que Él está en el trono. Él vendrá algún día, probablemente lo podemos cantar, lo podemos alabar con esta manera.
canción que tenemos un pendiente de compartir, así que puedes ir pensando si tienes alguna cosa en el corazón para compartir con la Iglesia y con el Señor. Me gustaría que me acompañarais. Es curioso, y digo curioso porque no hablo de casualidades, porque en la vida del creyente y gobernando el Señor no existen las casualidades, sino que durante toda esa semana hemos estado orando y meditando en la segunda carta de Pedro,
nuestro hermano Joab esta mañana nos ha leído uno de los últimos pasajes de la segunda carta de Pedro, y el Señor puso en mi corazón compartir con vosotros en la carta de primera de Pedro el principio, capítulo 1, y ahora os hago una introducción y luego lo leemos, ¿vale? Las dos cartas de Pedro, hermanos, la carta de Judas, juntamente con la de Santiago y la primera de Juan, componen un bloque que se le conoce como el quinteto de las epístolas universales y se distinguen del resto de los escritos nuevotestamentarios por no estar dirigidas a ninguna persona, no estar dirigidas a ninguna iglesia, sino que están dirigidas a todos los creyentes que en su momento determinado vamos a necesitar de este tema para amar, acercarnos y aprender más de la dirección de nuestro Señor. Y todas ellas, a excepción de la carta de Santiago, guardan además otras similitudes, otros paralelismos, ¿no? Cada uno de ellos, de estas cartas, abunda o aborda un tema monográfico y específico. Por ejemplo, todos tenemos en mente que en la segunda carta de Pedro, Pedro está escribiendo, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, contra los que se están levantando, anunciando un mensaje falso de la realidad del Señor Jesucristo. Porque ya decían, es que la resurrección ya ha sucedido. No, perdona. Eso no lo podemos decir así, porque la palabra de Dios nos dice que cuando llegue el día del Señor, todos los que hemos creído y los que no han creído, estaremos delante de su presencia. Lo cual quiere decir que eso todavía no se ha cumplido. Y hermanos, en esas similitudes, las dos cartas de Pedro guardan una gran identificación con el autor, porque sus respectivas temáticas, aunque son distintas, sí que abundan en que crezcamos en los caminos del Señor. La primera, por ejemplo, nos habla de pruebas, de padecimientos, de situaciones que tenemos que vivir delante de la presencia de nuestro Señor en nuestra vida cristiana. Pero en la segunda, lo que meditábamos en las notas diarias de estos días, se centra en ayudar, en prevenir, en guiar a los lectores para que tengan esa realidad de que el Señor sigue gobernando, que el Señor sigue manifestando su poder, que no le va a quitar nadie el poder que tiene, que es el Todopoderoso, gobernador de cielos y de tierra, y en esto no podemos relajarnos, hermanos. Y la temática de esa segunda carta de Pedro es un nexo y una relación directa, si lo leéis también, con la carta de Judas. Y por ello, hermanos, apreciamos algunas diferencias, pero la más importante es hablar de Judas, de incrédulos que se hacen pasar por creyentes, de creyentes que se hacen pasar por comprometidos, de creyentes que quieren manifestar que los que mandan son ellos y no el Dios de la salvación. Y este error lo encontramos dicho y manifestado con lucha tanto en la segunda carta de Pedro como en la carta de Judas, hermanos. Y han llegado a esa negación de la realidad de Dios en la vida. Y la carta que nos ocupa probablemente se escribió entre la sexta y la séptima década después de que Cristo fuera crucificado. O sea, estaríamos hablando de los años 60-70 de nuestra era cristiana. Esta carta, hermanos, nos brinda además la enseñanza de tener aliento, tener ánimo y exhortación y multiplicar efectivamente la reflexión personal, por lo que la mejor introducción posible a esta carta de Primera de Pedro, que es en lo que quiero en esta mañana que meditemos, se encuentra en la lectura que tenemos en este primer capítulo, versículos del 1 al 12, porque el 13 es un regalo, pero se me escapó y está imprimido también. Pero no pasa nada. Veréis, nos dice Primera de Pedro, hermanos, capítulos 1. Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados en la dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta aquí la palabra del Señor. El 13 lo haremos al final, porque las circunstancias especiales, hermanos, que vivían los lectores de esta carta eran también situaciones difíciles. De hecho, para compartir este mensaje con vosotros, le he puesto como título Esperanza ante la dificultad. ¿Por qué? Porque, hermanos, los lectores de esta carta estaban sufriendo dispersión, o sea, no podían estar en la zona donde habían vivido siempre, sino que habían tenido que salir corriendo por culpa de la gran persecución que se ejerció contra ellos. Hubo oposición, hubo esa persecución y exigían del corazón pastoral del apóstol un principio de una carta realmente que fuera de ánimo para todos los que la iban a leer, para todos los que la iban a recibir. Y antes de entrar en ninguna otra materia, hermanos, el apóstol Pedro les alienta y nos alienta en esa realidad del poder de Dios cimentado, como leíamos también en el Salmo 93, en su trono, poniendo orden y gobernando y controlando todo el mundo. Así podemos estar diciendo, hermanos, que esta carta fue enviada a los cristianos de todo el reino conocido en aquel tiempo, Asia Menor, Roma, etcétera, etcétera, y que en esa exhortación era para que permanecieran firmes a las diferentes dificultades que llevan a llegar y llegaban a sus vidas, pero también pueden llegar a las nuestras. De hecho, estamos pasando lo que se estaba diciendo el peor año de los conocidos, el año 2020. Y decían, el año 2021 será muy diferente. Bueno, creo que hemos empezado más o menos, por no decir
más mal que el año 2020. Y todavía no se ha terminado, hermanos. El COVID continúa moviéndose. Es un bichito que no necesita que lo invitemos. Entra en nuestra vida. Y entra por su propia cuenta. Por eso tenemos que ser responsables con lo que nos dicen las autoridades sanitarias y nos conservemos, nos preservemos, nos guardemos para seguir hacia adelante. Así pues, en medio de todas esas dificultades que llegarán a nuestra vida y que están llegando, lo primero que encuentro en esta carta del apóstol Pedro es nuestro futuro. Y diréis, ¿y por qué quieres empezar por el futuro? Bueno, porque quiero terminar con el presente, porque así lo tendremos más cerca. Pero nuestro futuro, hermanos, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos salvó y nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Podemos seguir. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada a los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. O sea, nuestro futuro, hermanos, depende totalmente de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otro futuro. No hay otra posibilidad. Y no se limita solamente, hermanos, a los creyentes que se limitaron en el siglo anterior o en los siglos anteriores o en los tiempos pasados, porque recibieron una conversión de la nueva vida en Cristo, que es la misma oportunidad que tenemos todos nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente para unos elegidos. Sabéis que me encanta hacer mención de ese versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Todo el mundo está elegido por Dios. Y tiene esa proyección para seguir hacia adelante. Se extiende hacia el futuro. Y es una obra firme. Es una obra, hermanos, con un propósito claro. Y un propósito para la vida del creyente. Dice, para una herencia, versículo 4, incorruptible. Si oímos hablar en nuestra sociedad de herencias, siempre salen las guerras de los que tienen que terminar cobrando esa herencia. El que tiene 5 quería tener 7, y el que tiene 7 quería tener 10, y el que tenía 10 quiere tener 12, y es como una guerra sin fin en medio de toda esta realidad. Pero para nosotros, la herencia, hermanos, es exactamente igual para todos los que creemos en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque es una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Y hermanos, una herencia incorruptible. Y es que para una herencia incorruptible, hermanos, que está reservada, ¿qué quiere decir reservada? Está guardada, está protegida, no la va a poder contaminar nada ni nadie. Es esa herencia de la vida eterna, de la salvación eterna, de estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y sabéis que muchas veces os he dicho que hablar de eternidad me cuesta porque estamos acostumbrados al día a día. Los que tenéis más años, a los años. Pero nos imaginamos una vida sin final. Es lo que nos está diciendo el pasaje, y esa es la versión de lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Una herencia preparada para ser manifestada en el tiempo futuro. Ese tiempo futuro que se cumplirá cuando el Señor venga a buscar a toda su iglesia. Cuando el Señor venga en las nubes con poder y gran gloria, manifestando esa gloria, y seamos llamados todos a la presencia de Dios. Y no estoy hablando de ninguna fantasía ni de ningún cuento. Es lo que nos dice la Biblia.
Y el mismo Señor Jesucristo en Hechos, cuando se nos describe la ascensión, nos dice: voy a preparar un lugar para vosotros, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una herencia preparada por la obra de nuestro Señor Jesucristo para seguir hacia adelante. Y somos beneficiarios. ¿Por qué somos beneficiarios? Porque somos creyentes. Porque hemos dado el paso de decirle a nuestro Señor y a nuestro Dios: quiero que tú seas el Dios de mi vida. Quiero que tú seas mi Salvador. Gracias porque has perdonado todo mi pecado. Hermanos, es una herencia expresada y personalmente reservada para cada uno de nosotros. Y no me preocuparé de si te dan un palmo más o un palmo menos. Porque lo más hermoso será que estaremos delante de la presencia del Señor por toda una eternidad, dándole la honra y la gloria que solamente a Él le pertenece. Y es que, hermanos, el inigualable poder de Dios nos está guardando y nos preserva hasta el día en el cual veremos completarse, como nos dice las diferentes escrituras. Nos dice el apóstol Pablo en sus cartas. Primero, qué hermosa frase dice ahí, hermanos. Primero los que han dormido en el Señor. Qué hermosa manera de hablar de la muerte, como un dormir. Primero los que han dormido en el Señor y luego los que estén vivos. Hermanos, Apocalipsis 21-27, el pasaje nos dice con toda rotundidad: no entrará en el cielo ninguna cosa inmunda o que pueda hacer abominación o que practique mentira, sino que solamente entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, o como asimismo nos lo dice. Para poder estar en ese libro de la vida, tenemos que haber entregado nuestra vida en las manos del Dios de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a la cruz del Calvario para morir por todos nosotros, pero no está en la cruz del Calvario porque resucitó al tercer día. Con poder y gran gloria venció a la muerte y siguió con su obra de salvación para todos nosotros. Mirad otro texto más que encontramos en Romanos, versículos 18 y 19. Y el apóstol Pablo nos dice: tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de toda la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios en su gloria. O sea, no es ninguna invención, hermanos, que estamos hablando de la realidad de la salvación y del poder de Dios para guardar a todos sus hijos para llevarnos a su gloria. Y esto nos está hablando de ese próximo futuro. Pero también en la carta de Pedro, la primera, hermanos, para contrarrestar toda la enseñanza que nos ponía, nos está hablando y mostrando otra realidad común y presente. Mirad versículos 6 al 9. En lo cual, versículo 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que el cual se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermanos, si terminamos el anterior punto con la palabra que encontrábamos del apóstol Pablo, que nos dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y es que, hermanos, por muy bien que nos vayan todas las cosas, por muy inimaginablemente bien que nos vayan las cosas, no podemos tener ni idea de cómo estaremos delante de la presencia de Dios. Porque lo mejor que conocemos será superado en una cantidad asombrosa de porcentaje. Y nos dice el versículo 23 del capítulo 8 de Romanos: no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la llegada de la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces derramamos nuestro corazón en oración delante del Señor, diciéndole: Señor, queremos estar contigo? Gracias porque moras en nuestro corazón, pero queremos estar contigo. Queremos estar en tu casa. Queremos darte la honra y la gloria que solamente a ti te corresponde y te pertenece. Gracias porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Hermanos, la manifestación y la gloriosa esperanza necesariamente ha de producir en nosotros un auténtico gozo de esperanza y de alegría. No sé si os pasa un poco como me pasa a mí. Señor, muchísimas gracias porque tu amor supera todo lo que no he hecho bien y tú me perdonas. Señor, muchas gracias porque tu amor es fundamental en la relación del hombre con Dios, del hombre y de la mujer con Dios. Al fin y al cabo, hermanos, nuestro futuro es una suma de cosas en las cuales la palabra de Dios nos dice que anhelan mirar los ángeles. Nos dice el versículo 12 del pasaje que hemos leído: a estos se les reveló que no para sí, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, si los ángeles que están delante de la misma presencia de Dios anhelan ver ese resultado final, imaginaros qué es lo que puede ser llevados delante de la presencia del Señor. No se queda en una mirada idílica, no se queda, según Pedro, en una mística de ese futuro, sino que nos lleva y entra compartiendo esta realidad de la vida presente, una vida en la que hemos de esperar que vamos a tener dificultades, que vamos a pasar pruebas, que vamos a tener aflicciones, pero que según la misericordia de Dios a ninguno nos dará una prueba que no podamos soportar, para darle gloria y honra al que es nuestro Señor y Salvador. Y hermanos, cuando se definen las narraciones de la vida cristiana, cuando se multiplican los seguidores a nuestro alrededor de un evangelio llamado de la prosperidad, es un error. Entrega tu vida a Cristo porque todas las cosas te irán muy bien. Bueno, pero tenemos que decir que también habrá pruebas. Y tenemos que decir que también habrá aflicciones.
Y tendremos que decir que también habrá dolor en nuestra vida. Y el gran ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es el libro de Job. El principio de Job, hermanos, me pone los pelos de punta. Porque el mismo Señor, nuestro Dios, le dice a toda la corte celestial, incluido Satanás delante: ¿has visto la gran fidelidad de mi hijo Job? Y la respuesta de Satanás, que es el enemigo por excelencia: claro, ¿cómo no te va a querer con todo lo que le das? Déjame un tiempo y verás cómo se hunde para siempre. Y ahí es donde tenemos esas pruebas que van a venir a nuestra vida. Porque el Señor me dijo: te doy permiso para que lo pruebes, pero sin poner tu mano sobre su vida. Y en medio de toda la catástrofe que sufre, continúa honrando y glorificando a Dios por encima de todas las cosas. Esa, hermanos, tiene que ser nuestra esperanza, porque el Evangelio nos llama a aumentar en predicaciones, en contenido, donde querer a Cristo sea ese sinónimo de la solución de nuestros problemas. No. Lo que va a ser es la ayuda en medio de la adversidad, el soporte en medio de la contradicción, y todo ello para su honra y gloria. Y hermanos, el escrito apostólico y revelado por el Espíritu Santo nos repite una y otra vez que la fe cristiana, lejos de ser un idílico cuento de hadas, es una realidad vivida en la vida de cada uno de los creyentes. En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que seréis afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la aflicción estará, pero en medio de la aflicción pule, y en medio de las pruebas vamos a ser guardados. Y si es necesario, nos dice el texto, ser afligidos para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El oro es muy importante y es algo de gran valor, pero para poder llegar a ser ese oro tienen que pasarlo por fuego para que tire fuera todo lo que no es oro, arenillas, suciedad, etcétera, etcétera. Pero cuando acaba de ser pulido y ha sido bien limpiado y bien pasado por ese fuego, la pieza de oro que tendremos será una pieza de oro real. El texto nos va diciendo, hermanos, que la gloria y la honra se la debemos a nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creemos aunque ahora no le vemos, pero vemos que nos podemos alegrar, que nos podemos poner de gozo inefable, porque Él y solamente Él es nuestra esperanza gloriosa. Como decíamos para el título, hermanos, esperanza ante la dificultad, esperanza en medio de la complicación, esperanza en medio de la prueba. Hermanos, que el Dios de poder nos ayude a entender por siempre que tenemos que esperar y sepamos esperar esas pruebas y esas dificultades en nuestra vida cristiana, si es que solamente anhelamos que nuestra fe resulte en alabanza, gloria y honra para aquel que ha puesto en nosotros la más gloriosa esperanza de salvación para seguir hacia adelante. Perdón. Os decía
que quería compartir con vosotros, el versículo 13 al final. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado en su gloria. Que a Él sea la honra y la gloria. Amén. Amén.